Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bueno, el día de hoy y en una semana tan especial, a mí me gustaría hablar de un tema que quizás a usted le parezca muy simple, pero que yo estuve buscando y no está tan sencillo, ¿no? Y la pregunta sería, ¿qué te define? Exactamente lo que estamos diciendo, ¿no? ¿Quién eres? ¿Qué es lo que en ti es peculiar? ¿Cómo es eso de que a ti alguien te puede o no definir? Y me gustaría, antes de arrancarme con todo el tema, preguntarle a usted, ¿y a usted qué le define? Es una manera de empezar más o menos a decir yo soy, y a lo mejor usted empieza a decir, yo soy cocinera, yo soy trailero, yo soy gruñón, yo soy curiosa. A lo mejor me dice su profesión, a lo mejor me dice alguna cualidad, a lo mejor me dice algún defecto, pero qué difícil es el tema de qué te define. La verdad, cuando nosotros empezamos a buscarlo, ¿no? Y empezamos a ver un poco este tema de qué te define, pues encontraba yo frases, encontraba yo definiciones de una persona que se dedica a la bolsa de valores o una persona que es cineasta, pero realmente la pregunta es a usted, ¿qué le define? Esa manera, ese aspecto que es propio de su persona. Y claro, desde el punto de vista de la psicología, pues usted pensará de qué estará hablando esta señora, de qué hablará esta mujer, ¿no? Realmente la profesión es algo que nosotros decidimos, encontramos, por la buena o por la mala. A lo mejor era mi vocación y la desarrollé y me fue muy bien. Y por la mala, a lo mejor terminé en la cocina de cocinero porque no encontré otra cosa. Pero ¿eso será lo que me define en la vida? O lo que me define en la vida es lo que me dice mi pareja, qué cariñoso, qué dulce eres. O por otro lado, qué enojón, siempre gruñendo. Es que la verdad de ti no conozco otra arista más que esa, la de gruñón. Este tipo de cosas son características particulares, que podemos tenerlas o no tenerlas, y que muchas veces aparecen o se van de nuestra vida, pero esto no es algo que nos define, que dice mucho de nosotros, ¿no? En estos términos podemos encontrar personas que muestran un gran cariño o un gran enojo, un comportamiento muy prudente o uno muy imprudente. Pero sabemos realmente que lo que nos define no es siempre lo que tenemos. ¿Y qué tenemos? Yo le preguntaría hoy a usted, oiga, ¿y usted qué tiene? Hágame el favor de decirme qué tiene. Ah, pues mire, yo tengo una casa que casi ya la termino de pagar, que es mía. Tengo mi coche, que es mío, ¿no? Tengo una esposa que me quiere, dos hijos, ¿no? Tengo, y ahí le va, una profesión. Usted no sabe el trabajo que me dio, pero por fin la tengo. Y nos preguntamos, ¿cuál de todas esas cosas lo define? ¿Qué lo hace a él de esa manera? ¿Por qué se presenta con todos esos títulos? ¿Será necesario? Todo eso va construyendo mi propio yo. ¿Qué será en realidad lo que me define? A mí me gustaría decirlo en muy pocas palabras. A cada uno de nosotros nos define lo que tenemos en nuestro corazón. ¿Sí? ¿Qué hay en nuestro corazón? No es lo que los otros dicen de mí. Mira, qué buen orador. Mira, qué bien trata a sus niños. Oye, qué bien tiene su casa. Qué bárbaro, es súper trabajador. Pero todas estas cosas me definen.
A lo mejor trabajo muy bien porque quiero ganar bien, pero mi trabajo lo odio y a mi jefe peor. Pero la verdad lo que más me interesa en la vida es el dinero. Y yo lo que quiero es llegar a ser el jefe de mi jefe y eso es todo lo que anhelo en mi vida. ¿Qué me define? ¿Qué tengo en mi corazón? ¿Qué tenía yo en mi corazón cuando empecé a crecer y a ser adolescente? ¿Qué era lo que más añoraba de adolescente? ¿Qué añoran hoy los adolescentes? Quizás no me lo crean, quizás lo dude, pero pienso que todo mundo lo que buscamos es amar y ser amados. Y no hablo de sexo, hablo de amor, de ese amor que podemos dar y que nos puede definir, ese amor que puede ser textual un marcapasos, ¿sí? Como usted lo oye, un marcapasos. Ese amor que va marcando nuestros pasos, el marcapasos del amor. Eso pudiera ser lo que nos define. Cuando yo en mi corazón tengo muy claro lo que me define, obviamente el camino se me hace más claro. Y esto es lo que muchas veces yo veo en el coaching de acompañamiento que muchas veces damos en solo 5 sesiones, a donde esto es lo primero que preguntamos. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué es ese anhelo que a lo mejor ya tienes y no te has dado cuenta? O a lo mejor ni siquiera sabes cuál es tu anhelo y sigues buscando como el buscador incansable que nunca encuentra lo que tanto necesitaba, que era la felicidad, porque la buscó siempre afuera. No se necesita ser psicólogo, ni sacerdote, ni gurú, ni mago, ni brujo, para poder saber qué tengo en mi corazón, qué es lo que me define. Es que para nosotros de verdad es tan importante el saber qué me define. Esa manera que tengo, esa presentación en forma global que hago de mi persona, esa parte de mí mismo que habla por mí sin que yo tenga que emitir sonido, esa parte de mi persona es tan importante y tan compleja a veces. Esto es lo que pudiéramos nosotros ir viendo, ¿verdad? En esta semana tan importante. Es importantísimo que yo sepa qué me define, para que yo sepa si hago o no hago, si busco o no busco, y si encuentro, ¿qué encuentro? Y no me gustaría de hablar en el tema de cómo está actuando usted, porque en esa actuación de todos los días, muchas veces usamos máscaras. Hoy uso la máscara del gran trabajador, hoy uso la máscara del hijo bueno, hoy uso la máscara de la madre abnegada, hoy uso la máscara del padre dramático, hoy uso No, y ojalá nada de esto te defina. Si yo le preguntaría, en una palabra, ¿cómo define a su mamá, a su papá, a su esposo, a su esposa, a su hijo, a su hermano? Con una sola palabra, ¿cómo los define? ¿Qué es lo que para usted más sobresale de su madre, de su padre, de su hermano y de usted? Dígame de usted qué es lo que más sobresale, porque créame que me interesa muchísimo saberlo, ¿no? No es lo mismo decir, a veces he tenido mal genio con mi esposa, que decir, soy un completo tonto con mi esposa, ¿no? No es lo mismo. Soy un completo tonto es porque siempre hago mal las cosas. A veces tengo mal genio, pues a lo mejor esto sí me lo puede tolerar y perdonar. Hay que evaluarnos también a nosotros mismos. Hay que ver cada una de nuestras cualidades y de nuestros defectos.
hay que saber cómo nos ven los demás. ¿Qué es lo que los demás realmente opinan o piensan de nosotros? Y tendríamos que analizar muchas cosas. ¿Qué puede tener mi corazón? ¿Cuáles son los anhelos de un corazón? Muchas veces el corazón de alguien joven, sin importar su edad, de alguien joven, es alcanzar verdaderamente una vida en paz, una vida feliz, una vida llena de valores, llena de espiritualidad, una vida llena. Esa es la vida de un joven, sin importar su edad. La vida de un anciano, a lo mejor lo que tiene en su corazón es: quiero ser famoso, quiero ser youtuber, quiero ser narco, quiero tener éxito en la vida, quiero tener mucho dinero, quiero tener muchas mujeres, quiero pasearme por el mundo sin descansar, quiero. Eso es lo que tienes en tu corazón. Ahí donde está tu corazón, recuerden ustedes. Y yo les pregunto, ¿qué tiene tu corazón? Porque lo que tiene tu corazón es lo que sale de ti, es lo que te define, es lo que te evalúa, es lo que te muestra al público, qué sale de ti. Y van a venir 1000 preguntas. ¿Mi autoestima? Claro, tu autoestima también tiene que ver con tu corazón. Si eres capaz de amarte y de perdonarte. Porque qué terrible es en la vida encontrarme con personas que no pueden perdonarse. Sí, se equivocaron, pero no pueden perdonarse. Hablaba yo apenas esta semana con una mujer de 50 y algo de años que me decía que ella de joven dejó a sus hijas mucho tiempo en guarderías y que hoy no se lo puede perdonar. Que me decía, yo no necesitaba tanto el dinero y no sé por qué me iba yo a trabajar. Y lo único que me provoca hoy es tristeza, angustia, dolor. Veo a mis hijas y no las veo de frente, y todas las veces que las veo les hablo de cómo las abandonaba y ahora ellas me chantajean porque siempre las abandoné. La pregunta es, ¿qué gana ella con esto? ¿Qué está en su corazón? Amargura, tristeza, dolor, malos recuerdos, el pasado. Eso la define. El haber sentido tanta culpa, que habló con sus hijas y les contó algo que quizás ellas ni siquiera recordaban. Porque a lo mejor en una guardería pasaron muy buena época, no lo sabemos. Pero ella, por no poderse perdonar, y esto puede caer en un grado serio de soberbia. ¿Por qué razón? Porque si Dios perdona nuestros pecados, ¿quién soy yo para no perdonarme? ¿Quién soy yo para retener mis pecados? ¿Qué no habremos entendido bien la palabra de Dios? Por caridad, esto lo dije muchísimas veces dando clases. Yo di muchísimos años horas pizarrón, que quiere decir, estuve frente a un grupo de chavos, preparatoria y universidad. Les daba las materias que tenían que ver con ciencias sociales. Todas esas materias las daba yo, ¿verdad? Y sí les preguntaba de continuo a los chamacos, ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Qué puedes decirme de ti? Y también les llegaba a preguntar qué te define. Pero cuando daba historia, les decía, fíjense bien, si yo vivo en el siglo XXI y veo la vida como el siglo XXI, yo no puedo estudiar historia. Un buen estudioso de historia tiene que remontarse al pasado. Por ejemplo, cuando yo empiezo a hablar de Freud, lo que hago es ambientar el lugar. Y empiezo a decirles, imagínense los finales del siglo XIX,
los inicios del siglo XX. Estaba fraguándose una guerra mundial. El mundo estaba dividido porque Marx ya había sacado todos sus escritos. Estaba brutalmente dividido entre los trabajadores y los dueños empresarios. Había mucho odio y resentimiento en el ambiente. Y surge Marx, y Lenin, y Stalin. Ubíquense en esa época. Y en esa época, más abajito, no en Rusia, más abajito, en Viena, un médico judío empieza a hablar de todo el psicoanálisis y el inconsciente. Y empieza a hablar de la mujer histérica, de la mujer en el momento en que todo lo que fuera palabra con sexo estaba prohibido. Cuando Freud hace sus estudios, el sexo era una auténtica prohibición para las casadas. Ellas estaban solo para darle gusto al marido. Odiaban el papel de mujeres, pero no lo podían decir. Habían nacido para ser felices al hombre y tener muchos hijos. Eso era lo único que la mujer podía soñar. Pero si yo lo juzgo desde el siglo XXI, no voy a librarla. Tengo que retroceder en la historia y ubicarme. Esta ubicación histórica nos da un mejor criterio. Y ustedes dirán, bueno, esta mujer hasta dónde se fue, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos viendo? Ahí le va. Si usted va a juzgar su vida para ver qué le define, yo le pido que no la juzgue a la luz de lo que hoy sabe, conoce y ha estudiado. Recuerde que usted era una muchachita, un joven, inmaduros, incultos, sin experiencia, que querían jugar a ser adultos y que querían jugar a tener una vida. No se juzgue ahorita a sus 40, 50, 60, 80 años. Júzguese en esa edad, donde no se sabe nada, donde todo es invento, donde todo es espontáneo, donde la regamos y la volvemos a regar una y otra vez, y a veces no le hacemos caso a nadie porque nos sentimos peculiarmente importantes, a donde nos convertimos en unos buenos egoístas y no sabemos hacer bien las cosas. Toda esa introducción anterior que les hice histórica es para que si usted va a analizar qué me define, no vaya a su pasado, sin antes caminar hacia el pasado. Y véase usted como era, no como es hoy, a la luz de hoy, viendo a su pasado. Mire, si usted tiene 50 años, o anda por ese alrededor, o 40 y anda por ese alrededor, o 60, ¿nunca ha pensado usted, híjole, si yo ahorita de 60, con todo lo que sé, me volvería a casar? Haría las mismas tonterías que hice al principio de mi matrimonio. Y luego llegamos a pensar, ¿por qué Dios, siendo tan inmaduros, nos permite tomar las decisiones que van a definir nuestra vida? Nuestra vocación profesional, a qué nos vamos a dedicar, con quién vamos a vivir, cuántos hijos vamos a tener, si vamos a tener, no vamos a tener. Y todo esto se decide cuando hay efervescencia de inmadurez total. Por eso es que es tan difícil definirnos. Por eso es tan difícil encontrar a qué edad me veo, a qué edad estoy, quién me conoció, quién sabe qué pienso, quién sabe qué tengo. Nadie mejor que tú mismo. Nadie se conoce más que uno mismo o se desconoce más que uno mismo. Esto tendríamos que analizarlo y estudiarlo, porque hoy me gustaría que la gente te definiera. ¿Has visto ese vecino que tenemos? ¿Qué hombre de Dios es? ¿Qué manera de ayudar? ¿Qué corazón tan grande tiene? ¿Cómo se esfuerza por hacer feliz a los demás?
caray, qué maravillosa persona es. Y ojalá y quiera Dios no sea el típico hombre que es luz de la calle y oscuridad de su casa. Porque esos y esas sí dan miedo. A mí me dan terror. Son los más incongruentes, son los más necios, son los más infames a veces, ¿no? Somos seres humanos y esto lo tenemos que saber. No lo que nos define son nuestras funciones. Por Dios santo, esas son superfluas, pasajeras. Espero en Dios que a mí no me defina un discurso, un tema, una conferencia. Espero que a mí me defina lo que habla mi corazón, lo que hablan los hechos de mi vida. Y que no me definan solo mis errores o solo mis éxitos, o mi fama o el éxito o el dinero, el estatus o el físico. Porque miren que sí sabré que todo se acaba. Lo sé también como muchos o también como pocos, dependiendo. La fama se acaba. A veces se acaba por un acto y en un segundo. El físico ni les cuento, ni les cuento. Verdaderamente a veces, si solo nos juzgáramos por el físico, yo me siento a llorar. O el dinero. El dinero que cuando menos yo soy fiel testigo de cómo viene, caray, y cómo se va. No puede ser esto lo que me define. No puede definirme mi mal carácter, porque le pido a Dios con el alma que me ayude a mejorarlo, a ser mejor, a estar en paz. Esto es lo que a mí me gustaría, que pudiéramos nosotros analizar y vernos. Yo le vuelvo a preguntar y lo insistiré muchas veces. Dígame qué le define. Dígame qué tiene en su corazón. Dígame cuánto es usted capaz de amar. Dígame cuánto es usted capaz de perdonar. De perdonarse. ¿Cuánto es usted capaz de sacrificarse, de entregarse al otro, de dejar de criticar, de dejar de burlarse? ¿Cuánto es usted capaz de ser feliz, de mantenerse en pie cuando la turbulencia está que da miedo? Dígame qué tiene en su corazón. Dígame qué lo marca, qué lo hace diferente a los demás. ¿Cuál es ese único e irrepetible que usted tiene? Dígame qué le define. Porque entonces sí sabremos que hablamos el mismo idioma y vivimos acontecimientos muy similares. Queridos amigos, esta es la primera de dos partes de ¿qué me define?